Esa es la noticia. En la ciudad de Buenos Aires, el área de educación suspendió las calificaciones para los alumnos, tanto en escuelas privadas como públicas. Se valorará otra forma, la valoración psicológica, por lo menos así lo han definido. En minutos o en segundos vamos a hablar nada menos que con el Ministerio de Educación de la Nación, con Nicolás Trota. Entiendo que uno de los temas a plantear, uno de los temas que pueden preocupar es cómo se hace para, suspendidas las calificaciones, no caer en la idea de año perdido. Claro. Hasta incluso para, sobre todo para los propios alumnos, que pueden decir, sin calificación no hace falta tener tanto rigor al momento de hacer tareas hogareñas o todo tipo de examen que se pueda hacer a distancia. Recordemos que esto tiene que ver con primarios y secundarios en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y también en escuelas públicas y privadas. Ahora lo hablaremos con el ministro de Educación de la Nación, si esa decisión será a nivel nacional y cómo puede llegar a impactar esto que decís vos en la mentalidad de los chicos. Saludamos primero a Magalí Arens. Magalí, buenas noches. Buenas noches. Tal como ustedes decían, en condiciones de normalidad, en esta semana, la primera semana de mayo, llegaría el boletín de calificaciones a la mayoría de los hogares de la Argentina. Pero claro, en condiciones de cuarentena, ¿qué y cómo calificar? Por lo pronto, la provincia de Córdoba, además de la ciudad de Buenos Aires, decidieron no calificar este trimestre, suspender las notas. Y lo hicieron por una sugerencia del Ministerio de Educación de la Nación. Estamos con el ministro Nicolás Trota, a quien agradecemos que nos haya recibido una vez más. Buenas noches. Muy buenas noches. Ministro, ¿cuál es el porqué de esta decisión? Bueno, primero que tenemos que ser conscientes que estamos evaluando. Lo que no estamos es calificando. Pero la evaluación es algo esencial de todo proceso de enseñanza y aprendizaje, y eso está haciendo la ciudad, eso van a hacer todas las jurisdicciones educativas que venimos trabajando con cada una de ellas. Inclusive esta semana tenemos una reunión del Consejo Federal de Educación para avanzar en muchos de estos lineamientos. ¿Qué está planteando la ciudad, como otras jurisdicciones educativas? La necesidad de valorizar todo este esfuerzo que están llevando adelante docentes, maestros y maestras a la distancia, estudiantes y también familias, y valorizar en términos pedagógicos, poner en claro todo lo que se ha hecho en estos meses sin poder ir a la escuela, pero aprendiendo desde el hogar, para que también sea un ejercicio que nos permita ir mejorando todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje desde el hogar. Si nosotros hoy queremos calificar, poner una nota, ¿no?, que es un componente de evaluación, pero no es el componente central, no estaríamos evaluando los aprendizajes del niño, estaríamos evaluando la realidad socioeducativa de cada hogar. Porque ningún niño aprende solo, aprende en el entorno familiar. Es muy distinta la realidad cuando el niño ingresa todos los días a la escuela, o la niña, y ahí la maestra en el trabajo colectivo, pero también en ese acompañamiento personal, puede generar, crear el conocimiento y trabajar para romper muchas veces las desigualdades. Cuando vamos al hogar, florecen todas las desigualdades. El hogar es mucho más desigual que la escuela. Por eso nosotros creemos que es un momento de evaluar el proceso y no de calificar. El ministro los escucha, Ariel. Gracias, Magalí, gracias, ministro, por estar aquí. A ver, entiendo que entonces la postura o la medida tomada en la ciudad, ¿ustedes la ratifican y la pueden llegar a extender a la nación entera? Estamos trabajando en eso, ¿no? Tenemos un diálogo constante con el gobierno de la ciudad, como con la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires. Es un tema que empezamos a hablar hace un mes con Luis Burrich, que está a cargo del Ministerio de Educación de la ciudad. Ayer tuvimos una videoconferencia con Walter Grobac, que es el ministro de Educación de Córdoba. Tenemos una articulación constante. Es fundamental que en un momento excepcional como el que estamos transitando, en el medio de una pandemia, que ha implicado cerrar físicamente nuestras escuelas, con mucho compromiso de los maestros, llevar las aulas a nuestros hogares, que busquemos nuevos caminos, pero no nos detengamos en la calificación como la única herramienta para poder evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay muchos más componentes, inclusive creemos que esto es una oportunidad también para dar esos debates. Ajá. Bueno, recién hablando aquí, antes de saludarlo a usted,
planteaba una posible dificultad que entiendo que puede surgir. La calificación no es la única manera de evaluar, eso lo entendemos. Ahora, es la más recurrente, la más normal, la convencional. Desde la suspensión de clases, el mensaje fue: no son vacaciones, son clases de otra manera, son clases a distancia. Sin calificación, ¿hay algún riesgo, cree, que el alumno pueda relajarse, hasta incluso las familias de los alumnos? No, yo creo que no hay un riesgo y claramente no son vacaciones. Digo, todos los días todos reconocemos lo que es el enorme esfuerzo de los docentes, de las familias y de los estudiantes. Tenemos que ser conscientes que estamos en un momento de excepcionalidad, que tenemos que buscar las nuevas estrategias para, en una Argentina muy desigual, en una América Latina muy desigual, generar y profundizar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, y tenemos que sostener el esfuerzo, que no es sencillo, ¿no? Porque la angustia muchas veces se apodera de las realidades de cada una de nuestras familias, y no está mal que así sea. Digo, la angustia tenemos que tener la capacidad de administrarla, no solo la angustia frente a la pandemia, sino también la angustia del impacto que tiene la pandemia en términos sociales, en términos económicos, en la seguridad de nuestros ingresos, de nuestros trabajos. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco, pero yo estoy convencido que estamos sosteniendo por el compromiso de los maestros y las maestras esa continuidad pedagógica con la enorme complejidad que vamos a enfrentar al momento de volver a nuestras aulas, una realidad mucho más heterogénea. Se va a profundizar la desigualdad en la Argentina, como en la humanidad, en términos educativos también. Lo que nos va a definir como sociedad es qué hacemos para superar lo más rápido posible esa situación. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Hace algunas semanas en una comunicación telefónica, en una entrevista telefónica, le consulté acerca de si tenían alguna certeza de cómo iban a reiniciarse esas clases. Estamos llegando casi al límite de una nueva extensión de la cuarentena e ingresando prácticamente, según las palabras del presidente, en una nueva fase. ¿Ya hay certezas de cómo van a reiniciarse esas clases o estimativamente cuándo podrían volver? No, estamos trabajando en esos escenarios, no lo tenemos claro. Sí, tenemos una certeza, vamos a priorizar, porque es la decisión del presidente, de nuestro Ministerio de Educación, cuando podamos minimizar todos los riesgos para nuestra comunidad educativa, para nuestros estudiantes, docentes y familias. Esa certeza hoy no la tenemos, por eso no es posible en el corto plazo volver a las aulas. Y cuando volvamos, cuando tengamos esa tranquilidad que no está en riesgo la salud de nuestra comunidad educativa, también vamos a tener que definir el cómo, porque no es que vamos a volver en el mes que sea como lo hacíamos en marzo, ¿no? Y estamos trabajando con especialistas para poder llevar adelante las sugerencias, los protocolos relacionados al distanciamiento social. Probablemente sea un regreso progresivo, sea un regreso que no va a implicar que todos nuestros estudiantes van a volver el mismo día a las aulas, y tenemos que poner en valor también la experiencia que están transitando los países del hemisferio norte. Digo, España, Francia, en las próximas semanas están volviendo, están intentando volver a las aulas, y tenemos también que analizar qué impacto epidemiológico eso tiene para nutrirnos de esa información y tomar las mejores medidas para siempre priorizar la salud en nuestro país. Ministro, sé que al Ministerio han llegado muchas denuncias de familias que no llegan a pagar las cuotas en los colegios privados y que también estaban tomando cartas en el asunto. ¿Cuál es la decisión concretamente con esos colegios y si hay alguna manera de ayudarlos para que los chicos no pierdan esa escolaridad justamente, pero que puedan llegar a acceder a pagar la cuota? Bueno, primero es que el acuerdo que llegamos hace más de un mes con las instituciones educativas de gestión privada es que se difieran los pagos sin intereses en este marco de necesaria solidaridad frente a la crisis económica que genera la pandemia, y que eso no afecte el vínculo escuela, estudiante, familia, ni en el uso de las plataformas actuales, ni al momento de regresar a la escuela, por más que no pueda la familia afrontar porque no ha regularizado su ingreso, y eso es algo que creemos que está resuelto, ha bajado mucho el nivel de denuncias que llegan a nuestro ministerio. La otra dimensión que nos preocupa es la situación de las instituciones de gestión privada. Ahí hay dos tipos de instituciones, aquellas que tienen subsidio y las que no tienen subsidio. La mayoría de las instituciones de gestión privada tienen subsidio en parte de su planta docente y personal no docente. Las que no tienen subsidio se han presentado, muchas de ellas, a lo que es este programa de asistencia en la emergencia para el trabajo y la producción. Muchas han sido
han pasado los requerimientos para poder recibir los beneficios, que incluye el pago de parte del salario de los trabajadores, hasta el 50% del salario de los trabajadores. Estamos trabajando con las jurisdicciones para determinar, como son información provincial, cuáles instituciones tienen subsidio y cuáles no, y luego las que tienen subsidio, analizar bien la situación de cada una de ellas para ver en qué instancia están y si se las puede ayudar en el marco de este programa de asistencia en la emergencia para el trabajo y la producción. Bien, ministro, le agradecemos. Allí cerrará la nota Magalí a su lado. Si para algo ha servido este tiempo de suspensión de clases es para trabajar diariamente desde lo escolar con nuestros chicos al lado y para valorar más que nunca la paciencia de tantos y tantos docentes en la República Argentina. Desde aquí... No, permítame decirle en esto que en el medio de esta tragedia, si algo debemos resaltar es el enorme compromiso de maestros, maestras, profesores y el enorme compromiso de las familias. Digo, eso es un activo que tenemos que cuidar, inclusive cuando volvamos a nuestras aulas, porque es una oportunidad para nuestro sistema educativo, ese diálogo constante de las dos instituciones educativas más importantes, la escuela y la familia, y creo que es un aprendizaje para todos en el medio de esta situación. Claro que sí, claro que sí. Será el recuerdo que nos quede de este tiempo. Cierra Magalí allí. Gracias, ministro. Gracias. Gracias, Ariel. Para terminar, recién con el ministro conversando, asomaba una preocupación más dentro de toda esta complejidad, que es la posibilidad de la deserción escolar, ¿no? De la cantidad de adolescentes que quizá en todo este tiempo tienen que salir de la cuarentena para poder trabajar y que quizá no van a tener la chance de poder volver a las escuelas o van a priorizar no hacerlo a raíz de consecuencias económicas. ¿Cómo estarían trabajando para poder estimular el regreso a la escuela? Bueno, eso va a ser un enorme desafío, no solo para nuestro sistema educativo, lo conversábamos hoy con la secretaria ejecutiva adjunta del UNESCO, es una problemática en todos los países del mundo. Cada día que no vamos a la escuela, se profundiza, físicamente se profundiza ese desgranamiento y la posibilidad de no regreso de muchos adolescentes. Nuestra gestión la va a definir eso. ¿Qué hacemos para ir a buscar Estado nacional, provincias y municipio, cada adolescente que no vuelva a la escuela secundaria? Y vamos a tener un programa que vamos a articular con las 24 jurisdicciones, porque ahí está nuestra responsabilidad y es nuestra obligación y vamos a trabajar centralmente en esa dimensión al momento de regresar a nuestras aulas. Ministro, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Magalí. Gracias nuevamente, ministro. Ha hablado Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación. No hay fecha de retorno a las clases. Está claro que los chicos, al ser este vector, este foco posible de transmisor de contagio, podría ser un gran riesgo. Como también está claro que la Nación respalda la medida de la ciudad y que el día que vuelvan las clases quizás estemos hablando de otro método. ¿Sí? De aulas menos pobladas. Bueno, no hay que aventurarse ni siquiera que hacer conjeturas. No, por lo pronto hay algo que dijo es, no van a volver todos juntos el mismo día. Claro. Eso hace pensar que va a ser gradual la vuelta de cada una de las comisiones, o si se quiere, de la cantidad de alumnos que vuelvan a los establecimientos. Y es cierto la valoración que hay que tener de los maestros, más allá de claro, la pequeña broma, no tan broma, sobre la paciencia que tienen en su labor diaria, se han tenido que actualizar. Se han tenido que trabajar de otra forma. Los maestros los vocacionales sobre todo, son aquellos que han estudiado para el contacto directo con el alumno, claro, para entenderlo, para percibir cómo está, para imaginar qué es lo que ha sucedido antes de que ese alumno llegue al colegio. Y hoy a la distancia es muy difícil y han tenido que instrumentar nuevas maneras. Y hasta capacitarse para poder capacitar, sí, cierto. entre otras